Bienvenidos a todos. Este es nuestro segundo intento de grabación. Estamos empezando con la red de supervisores de coaching. Nos reunimos todos los meses, el primer miércoles del mes, a la misma hora, 12 de Los Ángeles, 2 de México, 4 de Argentina, Brasil y todos los países alrededor de estos horarios. Y el tema de hoy que vamos a enfocarnos es en la conferencia que la EMCC o EMCC, que es la European Mentor and Coaching Council, que es la asociación profesional más antigua, porque se creó primero que la ICF, no necesariamente la más grande, porque se enfoca en Europa, pero sí también de alguna manera un poquito adelantada a la ICF, no solamente de la creación, sino en algunos temas, que va un paso adelante, como por ejemplo el tema de supervisión, el tema de team coaching, que sacó su credencial, que tienen que acreditar también escuelas, y recién ahora la ICF está siguiendo esos pasos, recién ahora la ICF está empezando a pensar en la supervisión, en el team coaching, va a sacar una credencial también. Entonces es bueno que todos se familiaricen con esta asociación y con el trabajo que hacen, y ver cómo todas las asociaciones y como todas las organizaciones tienen sus puntos fuertes y débiles. El punto fuerte yo creo que es la innovación, ser los pioneros. El punto débil tiene que ver con la organización. Nunca han trabajado realmente contratando como la ICF organizaciones externas que administren. Entonces se basa todo en voluntarios y los tiempos de respuesta a veces no son los esperados. La gente se queja mucho de que no se responde, que no hay respuesta. Pero bueno, tienen conferencias como todas las asociaciones de coaching a nivel global. Y con Gerardo tuvimos la oportunidad de participar en la conferencia que fue la 28, la conferencia número 28 de EMCC. Es una asociación que no trabaja solamente con supervisores, sino también con mentors. Mentors que no es la misma mentoring que la ICF, sino que es una práctica profesional separada, que tiene sus propias reglas, que tiene sus propias guías, que no está muy desarrollado en Latinoamérica o en Estados Unidos, pero que está más desarrollado en Europa, como una práctica profesional como es el coaching, que se parece mucho a la consultoría y al entrenamiento y a la educación más que al coaching, pero tiene también muchos elementos de coaching. Por eso ellos tienen su propia conferencia de mentoría y tienen también una conferencia anual de investigación. También tienen un objetivo de expandirse por el mundo, así que acaban de abrir hace unos meses la EMCC en Latinoamérica. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de participar. La mayoría de los miembros de EMCC en Latinoamérica son graduados de programas de supervisión nuestros. ¿Sí? Tenemos ya a esta altura 20 grupos que se han graduado, y de los 20 grupos hay 200 personas, de los cuales 80 son de Latinoamérica y España. Y de estos 80, no todos, pero la mitad se han hecho miembros y están trabajando en sacar sus acreditaciones como supervisores, porque no hay acreditación de supervisión de la ICF, pero sí de EMCC. Entonces vamos a contarles, les hago un poquito de contarles un poquito de qué es la EMCC, y la conferencia aparentemente tuvo 750 inscriptos, pero nunca llegaron más de 150, 180 al mismo tiempo a uno de los keynotes. O sea, como que no estuvo tan presencial. Yo creo que la gente está cansada de participar en conferencias y actividades, y esta no era gratuita. Entonces lo que es gratuito ya hoy en día compite con lo que no es gratuito, y la gente, por ejemplo, ahora estamos organizando la conferencia para MSCs, y es gratuita. Y bueno, entonces hay mucha demanda, y también se dan 12 CCUs, unidades de educación continua. Entonces es difícil competir con actividades gratuitas. Las actividades pagas, los congresos de actividades pagas, es más difícil que la gente participe hoy en día. Entonces, bueno, de la conferencia les vamos a contar un poquito qué pasó. Gerardo preparó un PowerPoint, después yo les voy a contar, yo hice 2 presentaciones, les voy a contar un poquito de una, y la otra la voy a dejar para dedicarle 1 hora entera, una de las presentaciones que hice ahí en MCC, para dedicarle 1 hora entera aquí en este espacio.
Entonces, con esto, Gerardo, te hago Sí, co-facilitador para que a ver si puedo puedas compartir y compartir. podemos llegar a ver algo de esto, porque yo, digamos, más que todo, agradecido de poder participar en estos eventos, y no es el primero, es el tercero, el cuarto, no sé, de alguna forma, donde lo más... ¿Me pasaste ya? ¿Sí? Donde ¿apareció? Ahora sí, ahora la vemos. Ok, entonces lo que yo más voy a compartir es un poco la idea de que como la MCC, como dice Damián, no es muy conocida. Para mí siempre fue un tema, digamos, en esta idea de lo que yo promuevo, que es el coaching, que es el juntos, que es todas las organizaciones trabajando juntos, y desde la supervisión, ahí empecé a conocer un poco más. Pero me parece interesante, dado que queremos difundir la supervisión también, difundir lo que la MSC hace en eso. De eso es un poco lo que yo quería hablar, y la filosofía o las diferencias que hay que tienen que ver y que van a tener que ver con todos los que somos supervisores, y además con lo que va a ser la conferencia que vamos a tener nosotros en noviembre y en marzo o abril del año que viene. Entonces, en este caso, bueno, fueron 2 días, y fue coaching, mentoring y supervisión, lo cual fue interesante porque esto implicó festejar los 30 años de MCC, y reunir 50 speakers de 27 países. Esto de alguna forma es, por ahí vos decís, bueno, parece fácil o no, pero lo interesante acá es cuando podés escuchar, o participar o saber o contactar con gente de Asia, de Europa, de América, de todos lados. Eso me parece que es muy valioso. Y hubo 35 presentaciones, y lo que a mí me pareció lo más interesante de esto en la comparación de los eventos fue el estilo de integración y networking que hubo en este evento, donde los talleres eran todos muy participativos, mucho trabajo de grupo y muchos de rooms, y muchos espacios para compartir y conversar en base a alguna actividad con colegas. Yo lo que más reconozco es esa parte, y es un poco el recordar lo que eran los congresos de bueno, de esta década o de la anterior, no me acuerdo, cuando eran presenciales y cuando podíamos ir a compartir y a conversar y a conocer gente. Entonces acá se sustituye virtualmente esta cuestión con las reuniones de conversación. Está bueno como idea. Y lo otro que también me pareció muy original fueron los booths, los stands para empresas, en la cual obviamente Goldberg Consulting tuvo un stand, y fue interesante ver la experiencia de cómo se presenta un stand en un evento virtual. Está buenísimo porque vos tenés ahí la posibilidad de hacer una oferta, una presentación, un contacto uno a uno con las personas que llegan, una distribución de información que es obviamente para quienes son sponsors, ¿no? Entonces, estas dos metodologías me parecieron muy buenas y no las veo mucho en otros eventos, con lo cual está bueno por ahí reproducirlo. El único tema que esto fue en un horario que a nosotros nos tocó de 4 de la mañana al mediodía, y en mi caso, quiero decirles que me agarró justo esa semana una gripe que en 4 años no había tenido, así que estaba medio complicado para poder participar como hubiera querido. Entonces, algunas cosas voy a comentar y otras las va a comentar Damián, y yo me enrolé en esta parte que es mostrar un poco lo que a mí me parece que es interesante, que es lo que es MCC, que obviamente existe para desarrollar y promover las expectativas de las mejores prácticas de coaching, mentoring y supervisión en beneficio de la sociedad. Más allá de lo que es obviamente ser los socios preferidos, etcétera, me gustó, y lo primero que me impactó fue el lema de la conferencia, que es Unidos en Armonía. Y esto obviamente, en pocas palabras, también tiene que ver con esto de estar unidos, de juntos somos más, que necesitamos armonía, necesitamos colaboración, sustentabilidad, y luchamos por una sociedad inclusiva. Un El comentario, vínculo, Gerardo, digamos. un comentario acá breve. Está entre preguntas. ¿Está unidos en armonía? Bien, Es un poquito, es interesante, porque no es unidos en armonía. Okay, ¿cómo hacemos eso? No sé, ¿estamos bueno, o no estamos? lo que me da pie para comentarte que con Risa Cadillac tuvimos la posibilidad en este ciclo que hice el año pasado, contigo, con Elena, con Magda Muck, con
Sandra de FICOP y con Risa de MCC, de conocer y conversar desde un lugar diferente y entender cuál era la visión. Entonces, en esa conversación lo que surge, después si quieren les paso el mail, porque él cuenta y comparte cuál es la diferencia, no, si no las diferencias, la visión que ellos tienen con respecto a esta visión de unirse en armonía. Yo también digo, juntos somos más, y no sé si vamos a ser más, pero creo que el tema y el gran desafío, o lo que yo encontré, fue mucha similitud y muchos puntos en común para esta visión que tiene MSC, y eso es lo que yo iba a compartir muy rápidamente. Ahora es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? De unirnos y celebrar nuestras diferencias, al mismo tiempo que crear un sentimiento de pertenencia y una emoción positiva, de respeto compartido y de ser vistos y escuchados en confianza o de confianza. Eso a mí me generó mucha cuestión, y entonces una de las cosas que caracteriza es que ellos han podido lograr un código de ética en el que participan 9 organizaciones de coaching globales y fundamentalmente europeas, lo cual es un gran paso a esto que hablamos de generar un lenguaje común. Y bueno, desde el punto de vista de ser inclusivos, de trabajar con mentores, practitioners, supervisores, también coaches, pero también trabajan y están abiertos a trabajar con empresas que contratan y apoyan al coaching. No solamente las empresas que forman, sino empresas que dan cursos a los que ellos se suman y participan, introduciendo el coaching a las personas sin el ánimo de que tengan una formación, sino que tienen distintos niveles, sin el ánimo de que o sos coach de acá o no sos nada, ¿no? Esta cuestión de polaridad que existe en el mercado, o sos coach certificado o no existís. Entonces, lo que ellos ofrecen son coaching skills y a los training providers de entrenamientos donde hay elementos de coaching y mentoring para distintas profesiones. O sea, cualquier entrenamiento que se realice, ellos pueden ofrecer para que la gente se incorpore de alguna forma las habilidades de coaching. Entonces, no existe la idea de que seas coach o no como algo excluyente. No sé si esto les resuena. Tienes tu profesión, pero también tener competencias de coaching. Lo que nosotros diríamos, bueno, vos podés tomar el coaching para trabajar o podés tomar el coaching para vos, pero esto lo plantea desde una visión mucho más dirigida a empezar a alinear a las personas en lo que son las competencias, en lo que es una metodología de educación para adultos de larga duración, y que den el primer paso. Acá dice, el coaching sirve para reducir el costo, es una frase de él, ¿no? Que tú pagas por tu vida. Me gustó. Aprender habilidades de coaching, autoconocimiento y autoconciencia y a escuchar tu voz interior ayuda a reducir el precio. Esto, quienes estamos acá y somos coaches, lo tenemos claro, pero es una buena frase. Estas son las organizaciones que han firmado ese acuerdo de coaching. Y particularmente, bueno, en el video que nosotros conversamos, por alguna razón, con todo respeto de las decisiones, ICF fue la única que no participó, por lo menos hasta ahora, en ese acuerdo, o por lo menos hasta cuando tuvimos la conversación, que fue ahora, bueno, a fin de año. Entonces, es una visión, digamos, amplia y abierta que yo, por supuesto, comparto, y de alguna forma, en la comparación que tuvimos y en el video que después, si quieren, pues, les puedo compartir, habían varios puntos en común, y la idea de que, bueno, de que quizá ICF tiene un terreno muy ganado en Estados Unidos, y como lo tiene muy ganado en Estados Unidos, de mucho liderazgo, no quiere perder ese espacio con asociaciones que puedan no convenir, que es una teoría, ¿no? Pero bueno, deben haber otras razones. Solo quiero compartir la idea de apertura y de trabajar en conjunto. Y otra cosa que a mí, por supuesto, me gustó fue esto que está en la página como inicio, ¿no? Esas manos que yo uso para Juntos Somos Más dicen: condenamos la guerra, el desastre humanitario que está ocurriendo en Ucrania, y hacemos un llamado a todas las partes involucradas para que se unan en la búsqueda de una solución pacífica. Continuamos apoyando la acreditación y el desarrollo de entrenamiento, la tutoría y la supervisión en todo el mundo, incluso con aquellos afectados directa o indirectamente por el conflicto, en nuestra búsqueda de un futuro pacífico para toda la humanidad. Me hizo acordar a cierta discusión que hubo con respecto a la posición, digamos, que inicialmente yo dije, bueno, este ICF alineado a la política de Estados Unidos fue mal interpretada en su decisión de suspender ciertas cosas con Rusia, pero me parece que esta es una visión que abre también a la posibilidad de aceptar, entender y no dejar de lado a nadie. Bueno, para los que por supuesto por ahí no estaban muy involucrados con la supervisión, esta es la frase de Peter Hawkins. Podría meter mucho más información, pero voy a terminar con una reducción rápida para pasar a lo que también tiene más para compartir.
La supervisión está ahí para atender las necesidades y el desarrollo del coach supervisado, los clientes individuales del supervisado, los clientes, organizaciones que emplean el coach, así como la profesión. Es una posición, o bueno, la definición de Peter Hawkins, que muchos habrán ya visto, pero muy potente con respecto al alcance de esta especialidad en la que estamos compartiendo. Solo para resumir, las competencias de supervisión, que bueno, quienes se formaron las conocen porque todos pasaron por los conocimientos de las competencias de MCC, gestionar el contrato de supervisión, facilitar el desarrollo, proporcionar apoyo, promover estándares profesionales, capacidad de supervisión, autoconciencia, conciencia de las relaciones, conciencia sistémica y facilitar la supervisión grupal. Y una de las cosas que se conversaba, bueno, hay 40 indicadores de comportamiento que no hace falta que las exhiba como un checklist, como que si de repente, si cumplís o no cumplís, sino intentan estimular la conciencia y promover el entendimiento desde un proceso, digamos, mucho más, quizá como decía Damián, lento y progresivo y de libre decisión. ¿Qué debe hacer un supervisor? Ser capaz de despertar confianza, alentar y desafiar sus límites, abierto y vulnerable para mostrar la relación entre pares, seguro de su trabajo, apreciando y respetando el estilo del coach, y no imponer su propio estilo, que cada uno desarrolle el propio, lo cual son algunas características que todos conocemos. No hay mucho más que la idea de decir que la conferencia brindó la posibilidad de considerar el coaching, el mentoring y la supervisión realmente unidos en armonía. Y digo esto porque hubo una cantidad de temas, yo puedo comentar acá algunos de ellos, pero muchos obviamente tomaron el tema de la armonía. O sea, hubo coaching con el cuerpo y la mente, hubo honrando las emociones en el cambio climático, una visión bastante amplia y diversa, que es la que ellos proponen, encuentra tu humor y libera el sentido del humor, y después, por ejemplo, como tema, ¿no? Armonía, pandemia y las organizaciones. Armonismo, ideología moderna que genera el coaching asesino, creando un contenedor de armonía, la armonía del silencio que pasa cuando no pasa nada. O sea, la temática de la armonía, obviamente, era el motivo del evento, se vio reflejada en un montón de conferencias, hubo de mentoría, eliminación de las barreras de construcción de sentido de pertenencia en el lugar de trabajo, habilidades de supervisión son una necesidad para el bien común, que es la amplitud de la profesión, supervisión de coaching de equipos, creo que de esto también va a compartir, dinámica de equipos, y bueno, como siempre, la posibilidad de tener de MCC Asia-Pacífico, Latinoamérica no estuvo presente, escuchar las voces de mucha gente de Asia y Pacífico compartiendo, por ejemplo, en este caso, diversidad y defendiendo la armonía en una nueva región, democratización del coaching, educación, entrenando equipos multiculturales, enfoques no occidentales del coaching. Y algunas más que creo que terminan acá, gamificación, mentoring en metaverso de Vietnam, o sea, presentaciones de ciertos países y coaches que no hubieras escuchado normalmente. Sesgo de género, supervisión de coaching, apoya la madurez del coach, resultados de la encuesta de dilemas éticos, revolución del coaching, trabajar con supervisados reacios en un contexto intercultural y coaching transformativo, como alguno de los temas, por supuesto que hubieron más. Entonces, este es un poco el contexto de lo que básicamente creo que a mí personalmente me interesa cuando son estos espacios. Quizá, obviamente, herramientas y dinámicas y cosas que quizá en un congreso no sé si las asimilas como las puedes asimilar en el ciclo que hace las redes de supervisores de coaching de coaching o las redes de American Supervision o Asia Supervision, que son ya pones focalizado y tenés tiempo. Acá cuando tenés una cantidad de cosas, no es fácil aplicarlas, pero yo siempre digo que la información llega y vos la podés aplicar y la dinamizás, no copias por tal. Lo que sí podemos hacer en algún otro momento es sí tomar algunos ejemplos. Yo tenía por ahí para compartir uno, pero prefiero no en este caso, y ver qué herramientas concretas se pueden llevar a compartir si esto es lo que interesa. A mí lo que me importa es la visión global de la profesión y la visión de cómo distintas voces de distintas partes comparten en un nivel de confianza muy particular lo que se da en estas conferencias. Así que ese es un poco el aprendizaje sobre lo que yo creo que es, lo que propone MCC, un mundo de coaching un poco más
como decías vos, más unido en armonía, más concretamente conversando, y sobre esto hay mucha conversación, sobre este futuro en ese video que hicimos en la conversación con Risa. Muchas gracias, Gerardo. Dale, te agradezco mucho que hayas preparado esta parte. Lo que yo estaba pensando, dos cosas. Les quiero mostrar cómo se ve el programa. Y lo que vamos a hacer, se me ocurre, en vez de seguir hablando por mucho tiempo, hacer un ejercicio. ¿Qué les parece? Para que sea más interactivo. Yo les voy a mostrar el programa. Y les voy a pedir que tomen notas y después vamos a ir a pequeños grupos y vean qué les llama la atención de este programa. Cuando ustedes ven el programa, si esto es el movimiento, digamos que un movimiento ICF global es distinto que un movimiento europeo, que también es distinto, por ejemplo, en cada país. Ustedes ven que en México también tenés, Oswaldo, otros o asociaciones y otras cosas que suceden. En Argentina también está la Asociación Argentina de Coaching. Como que hay diferentes grupos que tienen diferentes discursos y que están prestando atención a diferentes cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, mostrándoles este programa, mirando el programa de las cosas que están interesados en Europa. A mí me parece interesante eso. Pero ¿cuáles son las cosas que los coaches en Europa están interesados? Entonces, un poquito lo que le mostró Gerardo al final de los diferentes temas, se los voy a mostrar visualmente cómo se ve el programa. Les voy a traducir más o menos. Y les voy a pedir que tomen nota y vean qué les llama la atención de los temas que se presentan. ¿Qué les parece? Y como decía Gerardo, hay muchísimos temas, me parece que había la mitad presentadores y la mitad participantes. Era como un poco para también las conferencias que organizamos de supervisión. Entonces, les voy a compartir mi screen. Les voy a mostrar el programa. Entonces el programa, Gerardo decía que empezaba a las 4, empezaba a las 4 para él. Para mí empezó a mitad de la noche, a medianoche. O sea que yo estuve por 3 días de la medianoche, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana participando. Así que bastante exigente. Interesantemente, al principio los sponsors tienen sus talleres donde hablan sobre diferentes temas. Y se empieza con el keynote, que interesantemente les contó Gerardo, el tema era el humor. Pero escuchen esto, trajeron a alguien de humor americano, que el humor americano es muy distinto que el humor inglés. Y que el humor, ustedes saben, el humor en Latinoamérica también es distinto, el argentino que el mexicano o el brasileño, son todos muy idiosincráticos de cada país. Pero lo que trajo como algo interesante es el humor y cómo traer liviandad a todos los temas que a veces pueden ser muy intensos. Y esto es interesante porque hablábamos con Mauricio hoy a la mañana, que me estaba compartiendo algo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos 2 años de pandemia? ¿Qué nos pasó a todos? Y yo creo que no se está hablando suficiente sobre eso. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasó en estos 2 años? Entonces, por ejemplo, empezar la conferencia con el humor y la liviandad. Yo creo que la pandemia trajo mucha depresión, ansiedad, problemas de salud mental, soledad, y bueno, cómo traer liviandad ante todo eso. Entonces estuvo interesante esta sesión, fue la más acudida, de que más gente llegó a participar. Fue una sesión que también el presentador trajo humor, le hizo graciosa, le hizo simpática. Pero al final del día, la pregunta es: ¿qué me llevo? ¿Qué te llevas para practicar e implementar en tu práctica? Más que nada es una reflexión de cómo puedes traer mayor liviandad. Entonces, esta es una pregunta para todos aquí. ¿Cómo traer liviandad a nuestro trabajo? ¿Sí? Como primer reflexión de la conferencia. Miren cómo está dividido el tema, ¿sí?, en la conferencia. Hay una columna de temas que tienen que ver temas generales, temas de coaching, temas de mentoría, temas de team coaching y temas de supervisión. Como pueden ver, para la IMCC la supervisión es todo un desarrollo importante, que eso no muy alejado de la ICF. Clara. ¿Lo puedes agrandar un poco? Yo lo veo veo cada vez menos. En mi pantalla lo veo en toda la computadora, no sé, alguien voy a sacar, a ver si lo saco a ustedes y... listo, ya está. Ok. Listo. Pero si yo también necesito mis anteojos, José, para leer. Pero ¿pueden ver las 5 columnas con los 5 temas?
Lo que explicaba Gerardo es que entre cada sesión, interesantemente las sesiones no duraban más de 1 hora y 15. No, 45 minutos, 5:30 a 6:15, 45 minutos. 45 minutos eran todas las sesiones. Es como que todos ya no tenemos mucha, no nos podemos concentrar hoy en día por más No. de 45 minutos. Así que todas las sesiones de 45 minutos. Divididas en estos 5 temas: general, coaching, mentoring, team coaching y supervisión. Les cuento brevemente la de supervisión porque es el tema que nos estamos enfocando acá. La sesión de Amaranto fue sobre el tema del silencio. Como todo, siempre surge el tema de armonía, que es el tema de la conferencia, pero el tema del silencio. Él hizo una sesión parecida para nuestra conferencia. Así que los que vinieron a la conferencia y no tuvieron posibilidad de verla, pueden ver la grabación, que él habla, que Clara, vos creo que te anotaste en la conferencia que no viniste, ¿no? O sea que podés ver las grabaciones. Amaranto hizo yo no estuve en la sesión de acá, pero me supongo que no debe haber sido muy diferente sobre lo que él hizo acá en silencio, sobre el manejo del silencio en supervisión, que es lo que él hizo en nuestra conferencia de supervisión. Gracias por el dato, porque todavía no las vi. Ok, Sí, acá está Clara Beckett, que también participó en nuestra conferencia de supervisión, y acá habló sobre cómo crear un espacio de reflexión. Esta no la vi, tengo muchas ganas de verla, quedó grabada. Después, a ver, estamos acá, esto es todavía el día 2. Exploring Non-Western Approach to Coaching. Entonces acá es interesante, porque ellos llamaban, en esta sesión que participé, de los que era Non-Western Approach to Coaching. Es interesante, porque ¿saben cuáles eran los Non-Western Approach to Coaching? ¿Qué eran? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le quiero decir, Claro? No te escuchamos. No, qué sé yo, non-western, espiritual, emocional es lo primero que me Todos surge. los orientales. Exacto, los non-western eran espirituales y de meditación. Y yo dije, Claro. esto no es non-western. No, es salir de tu cabeza americana y europea, pero bueno, es cómo vive en el mundo, perdón. Porque nosotros incluimos mucho mindfulness y presencia. Y sí, pero you're not Western either, darling, I'm sorry. Esto no es non-western. Pero nosotros tampoco somos westerns, porque somos sureños, bueno, es una... non-western es no sos europeo o no sos americano, entonces los latinos tampoco caemos en lo que es non-western. Por eso se me ocurrió emociones, que cuando hablas con un coach de otras latitudes, en general dicen, wow, como les sorprende que trabajemos el aspecto emocional. Bueno, lo que estuvo muy interesante de esto es que llegó una musulmana a hablar sobre coaching en los países árabes, desde una perspectiva musulmana, con la aproximación musulmana religiosa. Pero saben una cosa, al final del día no era tan diferente, porque uno piensa, eso va a ser algo totalmente, completamente diferente. No, era más espiritual, con la creencia obviamente de Dios, pero hay muchos católicos o muy religiosos judíos que también van a decir lo mismo, o sea, de Dios en el centro de la conversación. No me puedo acordar de una, ayúdame Damián, que es musulmana y que estuvo en ICF y que fue con su traje a uno de los GLF. Por ahí debe ser, por ahí la misma. Ay, no me puedo acordar el nombre, tiene un apellido compuesto y no tiene un apellido musulmán. Ya me voy a acordar y te lo mando. Perdón. Pero se puede decir ya. Después esta sesión es una que la hicieron unas colegas europeas sobre coaching supervision y maturity, y la madurez del coaching. Esta es una sesión que yo participé y que estuvo interesante, y lo que mostraban es que el coach llega a supervisión con diferentes niveles de madurez. Entonces, de acuerdo a ese nivel de madurez que tengas, cuánto va a poder profundizar. Y una de las presentadoras hizo una investigación sobre el tema y la compartió. Al final del día yo le pregunté si estaba familiarizada con el modelo de Tatiana Bachkirova. Nosotros hablamos del estadio del ego, y me pareció a mí que el modelo de Tatiana Bachkirova es mucho más desarrollado para poder entender la madurez de los coaches en la supervisión.
Otro tema que apareció en supervisión es trabajar con los supervisados que no están muy abiertos a la supervisión en un contexto cross-cultural. Y yo hice una presentación sobre Foresight para Coach Supervisors, que tiene que ver con cómo estudiamos el futuro y cómo presentamos el futuro y cómo lo tomamos en cuenta. Después, el último día, una sesión sobre Embodied Supervision, que era sobre trabajo corporal, ¿sí? Que para los que hablan inglés, acá vamos a tener una sesión de Embodied Supervision en inglés, para el cohort del grupo en inglés, el tercer lunes del mes. Con Meryl. Felicia lo hablaron sobre Mystery, Myth and Reality en su sesión, y supervisión también, que se enfocó en el tema de... al final presentaron el modelo de EMCC. El título era muy bueno, pero lo que hicieron fue compartir lo que compartió Gerardo al principio, el modelo de supervisión de la EMCC. Es interesante porque a veces en estas conferencias los títulos son muy rembombantes. Pero después cuando uno llega a la sesión, dice, ¿qué? ¿Qué esto? ¿Qué? Okay. Miren brevemente, sí, voy a compartir con ustedes desde el día 1 algunos otros temas que aparecieron, después vamos a abrir para tener una conversación. Como temas generales, acá el primer día, los que abrieron el tema de, bueno, esto, armonía en la pandemia, qué es esto de armonía, cómo afecta lo que pasó en la pandemia, el coaching, la supervisión, o sea, un poquito todo esto de bueno, cómo estamos afectados por la pandemia, ¿no? Todo el trabajo que hacemos como coaches, mentores o supervisores. Esto de Modern Ideology as a Coaching Killer, no tengo idea qué fue, y me da mucha curiosidad ahora. Después se averiguo, les cuento. El mentoring, los temas de mentoring nos los vamos a enfocar acá, y team coaching, como ven, es todo un tema, toda una área de team coaching. En temas generales, el journey del leadership within, helping leaders, cómo ayudar a los líderes a transicionar en un nuevo mundo. Acá en coaching, mi colega Lili Cito hizo una presentación con otra colega sobre su experiencia trabajando en coaching con las comunidades indígenas y el tema de storytelling. Yo participé en la sesión y nunca apareció nada de storytelling. Estuvo muy interesante, que yo después le pregunté, ¿dónde estuvo el storytelling? Y me dijo, bueno, que ahí, que la gente compartió sus historias. Pero eso está interesante, el storytelling es el cuento de historia, cómo utilizamos el desarrollo de historias en nuestras prácticas profesionales. Y acá Laura Don habló sobre coaching multicultural teams. Este tema de la multiculturalidad, como ven que se repite, cómo trabajar con gente de diferentes culturas, ¿no? Como un tema repetitivo. Acá se hablaron sobre iniciativas de Embrace Diversity, también tienen toda una iniciativa EMCC de entrar en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Asia. Entonces invitaron a varias personas de Asia a presentar lo que estaban haciendo en Asia, en coaching. Acá presentaron temas de trabajo social, después la creatividad, traer música y las artes marciales al trabajo de coaching. Gamification, trabajando con juegos y coaching, trabajando con las vías por género, y el keynote, el segundo, fue sobre el tema del liderazgo femenino. Interesante. Liderazgo femenino, ¿y qué es lo que todos podemos aprender del liderazgo femenino? Y no llegó nada. No llegó nadie a la presentación. Me dijeron que tuvieron solamente 30 personas. Pero me parece que hay algo que fallaron con el tema del título, porque cuando uno se escucha liderazgo femenino, todos tenemos para aprender algo del liderazgo femenino, no hay duda de eso, pero por ahí en otro lenguaje o en otra cosa hubiera traído el interés de todos, porque a veces algunas personas pueden decir, okay, ¿qué es eso? ¿Y cómo se puede entender? ¿Y qué realmente sí, es? Comprender qué es el espacio femenino, que no es soy mujer. Exacto. ¿Cuál es mi espacio femenino? Exacto, yo estoy seguro que ese espacio femenino todos tenemos mucho para aprender. Yo creo inclusive algunas líderes del mundo, sin contar Argentina, algunas líderes del mundo, mujeres presidentas, son mucho mejores que los hombres, así que
Ese es otro tema, para otra sesión. No, Pero no por en eso digo, Argentina. con excepciones. Con excepciones. Generales, resultados. La IMCC también está con temas éticos, interesados, entonces ahí presentaron una investigación que hicieron de temas éticos. Nuevamente temas culturales. John Passmore hizo una sesión que la quiero ver cuando pueda sobre la evolución del coaching. Y Sue Parker habló acá sobre, esto hablamos sobre los que tienen reticencia a recibir supervisión. Acá finalmente los últimos temas que no hablamos todavía, fostering tema de cambio climático y online trabajando el tema de tecnología en coaching. Y finalmente el último día se trabajó sobre creatividad, presencia, mentoring en China, nuevamente acá el tema de trabajando a nivel global, temas comunitarios, culturales, team coaching y análisis transaccional, interesante, investigando en el futuro de lo que es diversidad cultural, y termina el keynote con cuáles son las habilidades de los coaches que necesitan desarrollar después del 2023. ¿Cuál es la habilidad más importante que necesitan desarrollar los coaches a partir del 2023? ¿Qué se les ocurre? Una excelente pregunta, pero no tengo respuesta aún. A ver, para todos, ¿qué se les ocurre? Todo lo que vulnerabilidad. Mauricio. ¿Cuál? Vulnerabilidad. Todo lo que planteaste vos, todo eso. Todo lo que... No quedó nada, no quedó ningún tema afuera. Y cada uno se engancha con su propia personalidad. A mí me encanta el tema del humor, por ejemplo. Yo creo que el tema del humor es un camino regio a cualquier tema. Sí. A cualquiera. El tema es quién lo toma y cómo lo toma. Y ahí está, Tito. ¿Y sabés qué me pasa? El tema del humor me parece súper relevante. Es un área que yo 2023 necesito desarrollar. Ahora, también lo que decía Damián antes es cómo comprendemos la multiculturalidad cuando el humor no viene siendo lo mismo, culturalmente es diferente. Y cómo trabajamos con equipos que son culturalmente diferentes y cómo aprendo a abrazar, que lo venimos diciendo hace mucho, la diversidad. Yo he trabajado con equipos que he tenido católicos, judíos, musulmanes y algunos peleándose porque había Ramadán en el medio, cuando estábamos haciendo coaching de equipo. No tenía nada que ver, pero vos les veías la cara de ¿en serio hay que frenar todo? Entonces, el humor me encanta. Ahora, mi marido y yo no nos reímos de lo mismo hace 25 años, gente, no hay manera. Hay cosas que sí, pero hay otras que el tipo se ríe de algo que yo lo miro y digo, ¿por qué se ríe si es tan aburrido? Mi marido es de descendencia inglesa, sí, yo soy súper latina. O sea, no, creo que ahí es un espacio, pero no sé. Pero fíjate, Clara, mira, dijiste una cosa que es maravillosa. ¿Por qué me parece maravillosa? Porque vos dijiste, yo soy latina y mi marido es inglés. Yo amo el humor inglés. Las películas inglesas me parecen maravillosas. Y tienen un humor diferente y es maravilloso. Y no todo lo capta, no le gusta o se identifica. Exacto. Yo no es que no me gusta, pero no me tiro al piso y quedo ahogada de risa. Me río. Pero me pasa eso, me parece es un elemento, inteligente. o sea que hay un elemento cultural y un elemento también personal. Claro. Y como mentores, como supervisores, como coaches, es cuán consciente soy de quién soy para estar con quien está haciendo. Yeah. No sé si viene por ese lado. A mí eso es algo que me pregunto muchas veces. También es malinterpretación. ¿Cómo puede ser malinterpretado? Por ejemplo, yo antes me reí con que para liderazgo femenino no llegó nadie.
y me causó gracia, pero dije, pero por ahí puedo ofender a alguien, no como que hay que tener cuidado. Estaba pensando que me parece que lo voy a editar, voy a editar, voy a editar esta sesión. Corta ese Pero bueno, pedazo. pero bueno, ese es el tema también, que muchas veces el humor puede ser malinterpretado. Eso pues, es un riesgo. Ahora, volviendo a los temas que se presentaron, volviendo a la pregunta que les hice, el keynote, el último keynote, que es los temas que los coaches tienen que preparar para el 2023, ¿cuál se les ocurre? Marcia, ¿qué se te ocurre a ti? Francisco, los que no participaron, ¿qué se les ocurre? ¿Cuáles son las habilidades claves más importantes para los coaches del 2023? Yo pienso en sensibilidad cultural, quizás, o sensibilidad para la diversidad. Okay. Francisco. Maior consciência. ¿Consciência de quê? Consciência do momento atual e estar aberto para as vulnerabilidades que estão a vir. Que es la vulnerabilidad que alguien también habló de eso. Vulnerabilidad. Sí. Norma, ¿contestaste vos? ¿Cuál creías que era la...? No. ¿Cuál crees? Yo creo que la flexibilidad necesaria también para poder aceptar la diversidad. Porque creo que cada vez estamos en un mundo más diverso, con aceptación de situaciones que no estamos acostumbrados en nuestra generación a aceptar. Entonces yo creo que sí tenemos para aprender ahí. ¿Y vos, Gerardo, participaste en la clase? Supongo que sí, pero ya me olvidé, vos sabés que mi cabeza va y viene, pero yo me quedo con diversidad, con resiliencia y con manejo de la incertidumbre. ¿Y vos, Osvaldo, qué dirías? Lo último, no te escuché. Yo manejo de la incertidumbre, ¿viste? Abrazar la incertidumbre. Sí, yo me quedo con el humor. Creo que el saber trabajar el humor es maravilloso, sobre todo en este momento, ¿no? Bien lo dijiste, Damián, esa es la parte, si aprendemos a trabajarlo, pero a trabajarlo en serio. Yo trabajo mucho con Lego y es divertidísimo y trabajo con gamificación y veo el efecto en las personas, cómo hay una distensión hasta corporal y hay mayor disposición a lo que pueda ocurrir o lo que no pueda ocurrir. Creo que yo con eso me quedaría. Bueno, cuando terminó la sesión... Damián, que fue la tendencia a la liviandad. Para mí eso es fundamental, que tiene que ver con una forma de hacer coaching y supervisión basada en el peso de la densidad y otro en la liviandad de lo que le pasa a las personas, que tiene que ver con sacarlos de ese espacio, ¿no? No hundirlo más para que yo pueda mostrar que sé y que tengo este pensamiento complejo y toda la historia. Pero bueno, it's my point of view. Todo lo que dijeron, estoy de acuerdo con todo lo que compartieron. Cuando terminó la presentación este señor para preguntas y respuestas, a mí no me había quedado claro, porque ese era el tema, las competencias que necesita un coach después del año 2023. Y yo sentí que no le había contestado a la pregunta, que había hablado de otra cosa todo el tiempo. Entonces le pregunté, ¿cuáles son las competencias que se necesitan para después del 2023? Y dijo, inteligencia emocional. Y dijo, bueno, eso ya lo sabemos, eso no necesitamos ahora, lo vamos a necesitar siempre, eso es lo que se necesita. Pero no le dije nada yo. Pero bueno, hizo un keynote speech sobre eso. Y yo tengo que hacer esa presentación para la ICF regional, me invitaron. La ICF tiene una conferencia regional en Milwaukee en septiembre, que es la única conferencia presencial de la ICF este año. Y me invitaron a ser el keynote speaker y a hacer la misma presentación. Entonces dije, a ver qué voy a aprender. Definitivamente no eso. O sea, yo lo que voy a hablar es un poco de todo esto, pero más que nada también, y escuché ahora otra presentación para el WBEX, que tienen su conferencia, y se pueden ver gratuitas ahora, 10 sesiones, las 10 sesiones mejores. Y hay una que es sobre el futuro del coaching. Y la escuché... ¿Era de David Drake? Sí, ¿la escuchaste? Sí. ¿Qué te pareció? No, escuché la primera parte. Yo me formé con David Drake, así que a mí me encanta. Y él lo que habló es... soy muy biased. Él habló sobre presencia. Presencia, se necesita presencia. Sí. A mí David me gusta mucho en su manera de presentarse y de estar presente a lo que es coaching.
Bueno, se acabó la hora, así que se fue muy rápido. Muchas gracias a todos por participar. Gerardo, gracias por tomarte el tiempo para hacerle PowerPoint y presentar y todo. Lo bueno es que está grabado y que lo puedan ver los que no lleguen aquí. Voy a dejar de grabar ahora y no se vayan un minuto. Voy a dejar de grabar acá. El mes que viene creo que está confirmado, ¿no? Clara, vos lo que lo vas a hacer con Aida, lo que había quedado pendiente del mes. ¿Querés contar a todos lo de qué se va a tratar, lo que van a hacer? Sí, señor. A ver, algo lo hablaste hoy, que estaban hablando de... Espera, porque en algún lugar lo anoté, de qué traer a supervisión. Y esto de la liviandad un poco tiene que ver con el arte, y no con la expresión artística consumada de ser un artista. Yo soy pintor, soy escritor, es cómo logro expresarme desde algún lugar que no pase por mi cabeza y por lo que digo, que lo estructuro de alguna manera, sino que pase primero por cómo conecto con mis manos, y no desde acá, sino como desde el segundo y el tercer cerebro vamos más a las manitos y a expresar, y a cómo eso se combina en lo que expresa el supervisado, la persona supervisada, el supervisor, cómo se combinan, y experiencias que hemos tenido en supervisión de equipos que son muy lindas, donde todos aportan a la co-creación. Así que de eso se va a tratar. Mira vos. Muchas gracias, Clara, por hacer eso. Necesito que me manden algo para preparar los flyers. Voy a tener acá. Todavía no hemos